El 6 de agosto de 1945, a las 8:15 de la mañana, la bomba atómica más destructiva que el mundo había visto hasta entonces explotó sobre Hiroshima. En los primeros segundos, murieron entre 60 y 80.000 personas. Tsutomu Yamaguchi sobrevivió. 3 días después, el 9 de agosto, a las 11:02 de la mañana, la segunda bomba atómica explotó sobre Nagasaki. En los primeros segundos murieron entre 40 y 50.000 personas. Tsutomu Yamaguchi sobrevivió otra vez. La misma persona. Las dos únicas bombas nucleares que se han usado en combate en toda la historia de la humanidad. En 3 días. Y él estaba en las dos ciudades. Esta es su historia. Para entender lo que le pasó a Tsutomu Yamaguchi, hay que situarse en el verano de 1945. La Segunda Guerra Mundial estaba llegando a su fin. Alemania había capitulado en mayo, pero Japón seguía combatiendo. Los líderes militares japoneses habían decidido resistir hasta el final, y los aliados calculaban que una invasión terrestre costaría más de 1 millón de vidas. Estados Unidos había desarrollado en secreto el Proyecto Manhattan, la bomba atómica, y el presidente Harry Truman tomó la decisión de usarla para terminar la guerra sin una invasión. Yamaguchi no sabía nada de esto. Era un ingeniero naval de 29 años que trabajaba para Mitsubishi en Nagasaki, su ciudad natal. Un hombre tranquilo, metódico, casado, con un hijo pequeño. En julio de 1945, Mitsubishi lo envió a Hiroshima en viaje de trabajo. Un encargo rutinario: supervisar el diseño de un petrolero en los astilleros de la ciudad. Pasó 3 semanas allí. El 6 de agosto era su último día en Hiroshima. Esa mañana iba a coger el tren y volver a casa. A las 8:15 de la mañana, Yamaguchi caminaba hacia la estación de tren. Llevaba su maletín. Pensaba en su mujer, en su hijo. En ese instante, vio un destello en el cielo. Un punto de luz tan brillante que lo cegó en el acto. Lo describió años después como una bola de magnesio gigante. Se tiró al suelo instintivamente. La onda expansiva llegó segundos después. Lo levantó del suelo y lo arrojó por los aires. Cuando se incorporó, el mundo que conocía había desaparecido. Los edificios a su alrededor eran escombros. El cielo era negro. Todo ardía. Estaba a unos 3 kilómetros del epicentro de la explosión. Lo suficientemente lejos para sobrevivir, lo suficientemente cerca para sufrir quemaduras graves en los brazos, el cuello y la cara, perder temporalmente la audición en ambos oídos y quedar aturdido durante horas. Hiroshima había sido destruida en menos de 1 segundo. Yamaguchi pasó la primera noche en un refugio antibombas junto a cientos de supervivientes. Al día siguiente, el 7 de agosto, buscó a sus 2 compañeros de trabajo que también estaban en la ciudad. Los encontró. Los 3 habían sobrevivido. Y entonces tomaron una decisión completamente lógica: volver a casa. El 8 de agosto de 1945, Tsutomu Yamaguchi tomó el tren desde las ruinas de Hiroshima hasta Nagasaki. Viajó con quemaduras en medio cuerpo, los oídos todavía dañados, los brazos vendados como podía con lo que encontró. En el tren vio pasar el paisaje destruido de una ciudad que había existido 3 días antes. Llegó a Nagasaki esa noche. Vio a su mujer, Hisako. Vio a su hijo. Habían sobrevivido. Había sobrevivido a la primera bomba atómica usada en la historia. Al día siguiente, el 9 de agosto, fue a trabajar. A las 11:02 de la mañana del 9 de agosto, Yamaguchi estaba en las oficinas de Mitsubishi en Nagasaki, reunido con su supervisor, explicándole lo que había pasado en Hiroshima. Le describía la explosión, la bola de fuego, la ciudad entera destruida por una sola bomba. Su jefe no le creía. Le decía que era imposible, que ninguna bomba podía destruir una ciudad entera, que exageraba. Y en ese momento exacto, mientras Yamaguchi intentaba convencer a su jefe de lo que había vivido con sus propios ojos, el cielo de Nagasaki se iluminó con el mismo destello blanco que había visto 3 días antes en Hiroshima.
la segunda bomba atómica. Yamaguchi volvió a tirarse al suelo. La onda expansiva destrozó las ventanas de la oficina. El edificio tembló hasta los cimientos. Esta vez, estaba también a aproximadamente 3 kilómetros del epicentro. Sobrevivió por segunda vez. Su jefe, en ese instante, finalmente entendió que Yamaguchi no había exagerado nada. Las semanas siguientes fueron las más duras de su vida. Su mujer y su hijo también sobrevivieron al bombardeo en Nagasaki, pero los tres sufrieron los efectos de la radiación. Pérdida de cabello, fiebre alta, vómitos, una debilidad que duraba meses. El cuerpo de Yamaguchi, ya quemado por Hiroshima, luchaba ahora también contra la exposición radioactiva de Nagasaki. Los médicos no daban garantías de nada. Sin embargo, sobrevivieron los tres. Pero sobrevivir físicamente fue solo una parte del problema. En Japón, los supervivientes de las bombas atómicas eran llamados hibakusha. Y ser hibakusha era, socialmente, un estigma enorme. La gente los evitaba por miedo a la radiación. Les costaba encontrar trabajo, casarse, tener una vida normal. Yamaguchi vivió callado durante décadas. Trabajó, tuvo más hijos, llevó una vida tranquila en Nagasaki, pero cargó durante años con una historia que casi nadie conocía. No fue hasta 2006 cuando decidió hablar públicamente, a los 90 años de edad. Se convirtió en activista antinuclear, visitó escuelas, habló ante las Naciones Unidas. Dijo que no había sobrevivido por suerte o por destino, sino simplemente porque la distancia lo había salvado 2 veces, y que precisamente por eso, porque nadie más había vivido lo que él había vivido, tenía la obligación moral de no callarse. En 2009, el gobierno japonés lo reconoció oficialmente como Niju Hibakusha, el único superviviente documentado de las 2 bombas atómicas en el mundo. Murió el 4 de enero de 2010. Tenía 93 años. La causa de la muerte fue cáncer de estómago. Hay algo que resulta difícil de olvidar cuando se estudia esta historia. Cuando le preguntaban cómo era posible, qué pensaba de haber sobrevivido 2 veces a algo que mató a más de 100.000 personas, siempre daba la misma respuesta. Decía que no lo sabía, que la distancia lo había salvado, que había tenido la fortuna de estar a 3 kilómetros las 2 veces, y que ese margen, ese pequeño margen de metros y de azar, había sido todo. Nada de magia, nada de destino, solo 3 kilómetros, 2 veces, y 93 años para contarlo. Si te ha gustado esta historia, suscríbete. Hay muchas más que todavía no te he contado.